Como siempre decimos, del corazón de Dios al corazón de cada uno de ustedes. Les saluda Norma Alicia, quien estará compartiendo con ustedes la programación del día de hoy, después de haber tenido terminando, por qué no decir, la semana de el amor y la amistad. Espero que hayan pasado una excelente noche y día, el día de ayer de Valentín, el día del amor. Estamos transmitiendo desde Toronto, Ontario, Canadá. Y bueno, estaba viendo recién mi teléfono del asunto del weather, del clima, y afuera en estos momentos está 11 grados bajo cero, hermoso. Todavía no cae nieve, espero que, no sé si esta semana va a caer nieve, pero bueno, sabemos que estamos en un long weekend y esperamos que ustedes tengan un hermoso fin de semana con toda la familia, porque eso es el long weekend de la familia. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros la programación del día de hoy, donde traemos un tema bastante bueno, interesante, con las noticias actuales, lo que está sucediendo hoy por hoy dentro de los acontecimientos cristianos, proféticos. Así que vamos a empezar. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás en el día de hoy? Bien, gracias a Dios, Norma, aquí al frente de nuestra querida audiencia. Toronto al encuentro con Dios, ese es el eslogan del programa. Norma, yo estoy fascinado que la palabra de Dios está haciendo efecto en nuestra comunidad y en los lugares que nos escuchan. ¿Sabe por qué? Él está obrando de una manera especial en los corazones de los que nos ven, los que sintonizan esta programación, porque dice, fe viene por el oír de la palabra de Dios. Ahora, no es el nombre del programa, no es la programación de uno, no es porque nosotros estemos aquí, sino porque nosotros creemos definitivamente que es la palabra de Dios, Norma, las escrituras, no el libro, lo que está escrito, lo que contiene, lo que está dentro, lo que está escrito, es la palabra de Dios. Ningún acontecimiento cultural, ningún programa secular, ni ningún otro programa puede pesar los corazones, Norma. Qué hermoso es Dios. Dice que el hombre en su pensamiento cree que está correcto, pero dice la palabra de Dios que Él pesa los corazones. Así que examínese en esta ocasión. Estaremos tratando de un tema excepcional de Apocalipsis, Norma. Vivimos en tiempo apocalíptico ahora, en estos tiempos, aunque la gente no está consciente de esto. Esta misma cosa sucedía en los días de Noé, Norma. Noé predicó 120 años en un desierto de aquel entonces. Había una existencia de 11 reinos. Y vino el juicio y la gente no estaba enterado, dice la Escritura. Los animales fueron más inteligentes y percibieron y entraron al arca de la salvación de aquel entonces. Ahora mire, ha pasado ya 2000 años que se está predicando las Escrituras. ¿Cuántas predicaciones? Pero la gente va y viene, le hace caso un poco, hace un poco de oído, y inconscientemente no le da tanta importancia a este evento que sucederá pronto, porque todas las escrituras ya casi están cumplidas. Exactamente. Están cumplidas y estamos viviendo. Y en esta ocasión estaremos tocando un tema fascinante, el mensaje a las 7 iglesias, pero estaremos tocando el tema de la iglesia de Laodicea. La iglesia en comparación actual. Y manténgase en sintonía, que Laodicea era una de las iglesias que recibió el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas quiero decir esto: la palabra de Dios es veraz sobre todas las cosas. El hombre siempre miente, el hombre falla, el hombre hace muchas cosas indebidas delante de Dios, pero hay un Dios amoroso, un Dios que sabe perdonar, un Dios que conoce
nuestros sentimientos, un Dios que conoce nuestras obras. Dice la palabra de Dios que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Oh, qué hermoso es Dios, alabado sea su nombre, porque tenemos un Dios que es santo, es justo, si no, no fuera Dios, ¿cierto? Bueno. Inclusive, mire, el pueblo hebreo fue escogido sin ningún mérito, Norma, porque hay mucha gente que mira al pueblo hebreo, al pueblo judío, mucho dice que el pueblo es bendecido. Le digo una cosa, cuando estudiamos las escrituras, inclusive vemos en la Torá, el pueblo hebreo no tenía, era un pueblo errante, no tenía méritos, pero Dios escoge a este pueblo. ¿Por qué? Ahora, ¿qué es lo que protege Dios? Protege lo que Él ha establecido aquí en esta tierra. Y alguien tuvo que llevarlo. Y los hebreos han hecho lo posible por medio de Él. De ellos conocemos el Evangelio. Primero fue la ley por medio de las obras. Ahora es por medio de la gracia en Cristo Jesús. Es gratuito, así como se dice, pero le costó a Dios su joya para entregarnos ese regalo de la gracia de Dios. Ya no es por obra, sino por fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Quiere decir, la iglesia, el pueblo de hebreo ha sido bendecido porque lleva la palabra de Él, la promesa de Él. Todas estas cosas. Ahora hay mucha gente que se va a la sinagoga buscando que la verdad está en Cristo Jesús. Ya hemos estado hablando en ocasiones anteriores, hemos estado hablando, ya en el capítulo de Génesis se habla de la imagen de Cristo, ¿me entiende? Cristo es Elohim, Cristo es Yahweh, Cristo es El Shaddai, Cristo es Dios Jehová de los ejércitos. Norma, ¿cómo no nos podremos rendir al... Bueno, pero hay muchos, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová... todo eso, Yaret, Jehová, muchos los nombres. Qué hermoso es, Norma. Yo voy a decir particularmente desde mi juventud, desde que 16 años, aunque yo me crié dentro de la iglesia, conozco todos los habidos a ver, aunque uno no se sabe todas las cosas, sino las escrituras. Cuando vine a esta ciudad, vine prendido de fuego de servir al Señor. ¿Todavía tiene el fuego, querido? No se te ya tengo una edad avanzada, pero todavía me quedan algunas cosas, pero todavía estoy encendido con la llama del Espíritu Santo que Cristo deposita en nuestra vida espiritual. Le servimos a Cristo con pasión, apasionados que otros conozcan la palabra, la salvación en Él. Qué hermoso. Pero sigamos con el programa. Más adelante estaremos hablando de la iglesia. Este fue el preámbulo. Eso es solamente una pequeña introducción. No es el mensaje. No es el mensaje. No. ¿Cómo será el mensaje? Oiga. Qué bueno. Damos gracias a nuestros oyentes, televidentes, como quiera llamarle. Hoy día salimos en todas las partes, en diferentes lugares, y gracias a los que nos escriben durante la semana, muchos nos piden oración, tantas cosas que recibimos. Muchísimas gracias, porque usted siempre está, digamos, conectados con nosotros y siempre recibimos cosas lindas. Esperamos que este fin de semana sea maravilloso, porque viene el día de lo que es la familia, ¿no? Lo importante, ¿no? Este fin de semana el primero. Así que bueno, venimos de la semana del amor y la amistad, terminamos con la familia, y en diferentes tipos de actividades que me ha tocado esta semana, digamos. Quiero dar las gracias a la invitación que me extendieron la Asociación Venezolana para la charla con el embajador de Venezuela en Canadá, honorable doctor Orlando Viera Blanco. Fue muy, muy lindo tener esa experiencia y poder conversar con él tantas preguntas que le hizo el pueblo venezolano.
también ayer, antes de ayer, que estuve en el Black Film Festival, que fue algo muy interesante para estar en la semana, y creo que este fin de semana ya tengo ya a mi compañero de de lucha, Marco, para ir a las movies. Así que siempre es lindo recibir las invitaciones y todas las invitaciones que tenemos todavía pendientes. Vamos a las noticias, y también si van este fin de semana al, ¿cómo que se llama?, al Lauro Shop, por ahí nos encontramos también, okay, porque allá vamos a andar. Ok, vamos a las noticias. Muy interesante. Hay un capítulo, un versículo en la palabra de Josué. Cuando Josué oró, Dios hizo parar el universo. Wow. Ahora algo interesante. Explica eso, doctora. Mira, hay mucha audiencia que... Claro que sí, no, está bien interesante. Ok, primero tenemos que ir al libro de Josué. Ahí en el libro de Josué 10:12, ahí dice: el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. De acuerdo con las escrituras, digamos, esa es la determinación de Josué, eso es lo que sucedió. Dice que el sol se detuvo y la luna se paró, y que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Ahora, esto es algo bien interesante, porque eso hace mucho tiempo que salió en los científicos de la NASA. Hay un periodo que falta, que ese es exactamente lo que sucede aquí. ¿Y qué es lo que dice el científico? ¿Qué es lo que realmente se detuvo? Y eso es lo interesante. El científico explica que la Tierra gira en la línea del Ecuador a una velocidad de 1.700 kilómetros por hora y gira alrededor del Sol a una velocidad de 115.200 kilómetros por hora. La respuesta obvia de lo que se pasó es que aquello que a la gente le gusta, es lo que a la gente a veces no le gusta admitir. ¿Sabe qué fue lo que separó, acorde al científico? El universo. Dios simplemente paró todo el universo. Josué pidió un poco más de tiempo para vencer la guerra. Fue como si Dios dijese: ve y cuida de tu guerra, que yo cuido del resto. El problema, y es algo interesante porque un científico lo dice, la mayoría de los científicos muchas veces son un poco reacios a las cosas de Dios. Y el científico, no todos, bueno, por eso dije algunos. El científico dice: el problema es que nosotros no creemos en Dios, no creemos que Dios lo hace. Entonces, a los ojos de Josué, el sol y la luna se pararon. A los ojos tal vez de otras personas puede decir que es una fábula, pero esto es algo sobrenatural o una locura. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, ¿en qué crees? ¿Estoy apostando que la Biblia es correcta? ¿La Biblia llama fe? ¿Qué es lo que realmente? Entonces, por eso que él dice, el científico dice, el problema es que no creemos lo que Dios hace. Es exactamente. Ahora, el problema, el ser humano no cree en las cosas de Dios porque tiene un problemita, Norma. Es la razón, muchas veces, que levanta un caso de enemistad, un caso de rebeldía, un caso de incredulidad por el problema que existe de la caída del hombre. Hubo una separación. Y aquí es que nosotros jugamos el papel importante enseñando las escrituras. Pero si la razón es dirigida por la revelación de Dios en sus vidas, entonces todo es posible, aceptable por medio de la fe. Qué hermoso. El razonamiento del hombre tiene limitaciones, pero la revelación de Dios en la mente del hombre
es una potencia tremenda, así como el apóstol Pablo, un hombre de raciocinio, un hombre educado, un hombre de libros, un hombre académico, perseguía a la iglesia antes de conocer la palabra de Dios, antes de conocer a Cristo. Pero después que lo conoce, él dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Sabe que estaré predicando en el futuro cuando le dice Agripa a Pablo, por poco me persuades? ¿Ah? Este juez, como Pablo, dirigido por la revelación del Espíritu Santo a su vida, pudo ser un atalaya del evangelio. Nosotros también de esa misma manera podemos guiar al pueblo. Nosotros no estamos perdiendo el tiempo haciendo otras cosas, estamos pregonando las escrituras, y dice la escritura hace efecto. No necesita un profeta especial, no necesita tantas cosas que muchas otras religiones practican y hacen. Solamente tenemos que creer en la persona de Cristo Jesús, y Él hace el milagro por medio de su Espíritu Santo, ¿cierto? Bueno, la otra noticia que tengo que me llamó mucho la atención es muchos de los que en la década de, digamos, 90, salió un grupo que, yo me acuerdo que en aquellos tiempos, los que teníamos los niños chiquitos de, voy a decir, de 12, 13 años, más o menos, salieron los famosos Backstreet Boys. Ay, la fanática de los Backstreet Boys. Wow. Acá hay uno que le gusta, Marco. Yo no soy tan seguidor de la música, ¿Te gustan los Backstreet Boys? Hay mucha gente. No, bueno, sí. Bueno, tuve el privilegio yo de conocer y en aquella época, casualmente, en los años 90, tuve el privilegio de conocer a Brian, uno de los integrantes de Backstreet Boys, que hasta incluso tengo autógrafo y foto con él en la casa. siempre siguiendo. Porque a ti te fascina. A mí sí, claro, bueno, y hay un porqué, o sea, no es una cosa que me fascine, claro, porque no solamente prendo la radio, sino escucho la música, no es por eso, es porque detrás de eso también hay una trayectoria, hay algo. ¿Por qué me gusta la música? Porque tengo licenciatura en música y porque he estudiado música desde los 5 años, o sea que lo que pasa es que nosotros vamos a tener que traer uno de estos días acá las dos guitarras. ¿Te acuerdas que tocamos la guitarrita? ¿Ah? ¿Te acuerdas? Cantamos esa cancioncita que decía, tú que buscas amor, amor verdadero, en el mundo del mal, y canto Pedro, no lo vas a encontrar. No, pero ahora no vamos a cantar. Vamos a... ya cantaste ya. Ya lo veo, José María, que trae la guitarra para el viernes que viene. Y lo compromete. Entonces, claro. Bueno, yo creo que, lógicamente, no muchos años, y nosotros empezamos, digamos, todo esto en las iglesias cantando con la guitarra. Eso fue bueno, yo tengo varios estudios en sabe que la iglesia es el pedestal para muchos artistas, claro, seculares, y se han olvidado de que salieron de algún lugar. Bueno, casualmente ahora, esto es la historia, esta es la historia de... Viene el caso. Esta es la historia de Brian, en el sentido de que Brian prácticamente nació en la iglesia, y vino una etapa, digamos, en la adolescencia de Brian, que le dicen, bueno, mejor venirte con los Backstreet Boys, y se fue con los Backstreet Boys, pero él es un muchacho que ha pasado por 5 operaciones del corazón. Wow. Porque tiene problemas al corazón. Hoy por hoy, lógicamente, toda la vida fue cristiano, él pertenece a la Iglesia Bautista, y ahora, digamos, llega un momento en su vida, ¿no? Ellos vuelven, después de 20 años, ahora vuelven otra vez a cantar el tour de ellos, y comienzan su gira por Chile y terminan, va por todo el mundo, y terminan acá en Toronto, que vienen a Vancouver, que por cierto, esta mañana pedí las acreditaciones para ir. Sí, ya enseguida me fijo los mensajes. Él declara algo, y eso es lo que me llamó la atención a mí, que dice: creo que como cristianos deberíamos unir más nuestras manos y alabar y exaltar a Dios, hablar públicamente de nuestra fe y de las cosas extraordinarias que Él hace en nosotros y por nosotros. O sea, y él explica cómo pasa ese periodo en su vida
que digamos, como él estuvo en la iglesia, después pasa ese momento de transición, digamos, y va con los Backstreet Boys, ahora vuelve otra vez y ahora declara qué lindo es hablar públicamente de lo que Dios, y dice a los jóvenes de exaltar y de alabar el nombre de Dios. Pero qué fama que tenía este muchacho. Bueno, ellos alcanzaron una fama muy, muy grande en los 90. Ellos, pero era algo, era impresionante, era algo. Y él siempre, digamos, se inclinó hacia las cosas, porque él nació en el Evangelio en la Iglesia Bautista. Él viene de toda digamos, toda la vida. Casualmente, cuando él vino acá a Toronto, lo trajeron a Canada Christian College, fue el que nos trajo. Por eso fue que yo fui, hablé con él. El doctor McVitie me presentó y lo pude saludar, me firmó un autógrafo, me saqué la foto y pude hablar con él. Y él dijo ahí, contó su testimonio, cuando él vino acá hacía poquito tiempo que se había casado. Y él contó su testimonio. Y ahora otra vez, lógicamente, vuelven, ya están más maduros, y vuelven otra vez a hacer su gira de lo que alguna vez fueron los Backstreet Boys. Bueno, ¿sabe lo que pasa? Que casualmente estamos hablando bastante de las doctrinas que hay dentro de la iglesia interna. Por ejemplo, mencioné la semana pasada de esta doctrina que empezó en Europa, de salvo siempre salvo. Todas estas cosas han hecho mella en medio de la iglesia de Jesucristo. Pero gracias a Dios que él pudo reaccionar. Ojalá que haya tomado una determinación. Porque hay mucha gente que en el mundo de la farándula hablan, se cansan de hablar y le meten labio en sus conciertos, hablan de Dios, pero no dan buenos frutos al final del caso. La Biblia habla que, casualmente, de eso estaremos tocando más adelante, sobre la iglesia Laodicea. Ya, esa es una noticia que tengo por ahora, pero yo diría que es algo interesante, digamos, lo que está pasando, lo que está sucediendo en estos momentos con todos ellos. O sea, lo que él declara es algo muy bonito realmente, sinceramente, porque esa fue la experiencia que él tuvo, y ahora verse, digamos, otra vez como volver al conjunto. Y yo diría que como ya está más maduro, ya tiene una perspectiva diferente de ver las cosas, ¿no? Ojalá que a veces la persona necesita tener un encuentro profundo con Dios para darse cuenta en dónde están, ¿no? Eso es lo que es importante, y hacemos énfasis a las personas. Hay mucha gente que vinieron de sus países, de Latinoamérica, iban a las diferentes iglesias. Vamos a mencionar las iglesias, iban a las iglesias y era factible que los padres iban con sus hijos a la iglesia, pero sabe que la integración de la llegada a Canadá les ha hecho tanto daño porque no tuvieron un fundamento del crecimiento doctrinal en la iglesia. Más bien asimilaron la iglesia de la cultura norteamericana, canadiense, una iglesia liberal, una iglesia que descuidada, una iglesia que no es celosa por su fe, y sabe que solamente una iglesia que vive el éxtasis del momento. ¿No has visto que cuando vas a la iglesia hay jóvenes que saltan y brincan y hacen de todo, baja la gloria en el momento? Bueno, pero durante la semana hacen lo que a ellos les viene en gana. Eso no es el evangelio. No es. O sea, yo creo que también hay que tener, o sea, hay algo acá que hay que ver también, y que hay que aclarar un poquito. No tenemos que aclarar nada, la palabra lo dice. No es que quiera aclarar, sino decir lo siguiente: no todos tienen ese commitment, tal vez, no sé cómo dice en español esa palabra, caramba, ese compromiso tal vez de estar en las cosas. No es fácil, o sea, fuimos jóvenes, ¿ok? Y como jóvenes, o sea, nos criamos en la iglesia, y no todos tienen ese digamos, esa profundidad, esa de poder estar en las cosas de Dios. No todos, a veces hay mucha gente que se acuerda de Dios cuando realmente está en problema, pero uno de que viene, por eso es que hay una en una de las cartas que dice, no, termina termina la carrera.
Eso es lo principal. O sea, yo entiendo que hay mucha juventud, que hay un proceso que se descarrían y después vuelven, ¿ok? Pero hay otros que toda la vida hemos estado en los caminos, hemos estado en la iglesia desde niños. Pero no hemos sido perfectos. No, como no lo Cristo. somos, no. Pero por medio de Él hemos sido guiados a ser perfectos, ¿cierto? Por Claro medio que de sí. Cristo, ya. Entonces, no todos, digamos, a veces yo sé que le cuesta a mucha gente adulta, y hay muchos que te encontrás en el camino. Por ejemplo, Brian cantaba en las iglesias de chiquito, y si vamos a ver las trayectorias, por ejemplo, ahora, sin ir más lejos, ahora en mayo viene Chayanne. ¿Y dónde comenzó Chayanne? La abuela de Chayanne es pastora en Puerto Rico, y él canta en la iglesia desde niño en Puerto Rico. Ya, pero hay que ver una cosa, que Dios no tiene sobrino. No, ni nieto. Ni nieto. Claro. Si la abuela fue pastora, Claro. Él no hizo. Bueno, pero entonces él ahí volvemos a lo mismo. No Él escogió. a él en el camino del evangelio. No, él escogió, pero lo que quiero decir es que conoce el evangelio. ¿Okay? A lo mejor no lo conoce, pero vio a la abuela que era pastora, no tuvo esa cercanía, no siguió. Yeah. O sea, hay otros cantantes, vamos a mencionar otro cantante, Charly Sa, o sea, él conoce el evangelio y él sigue y él permanente. Si tú lees permanente las cosas de él, si tú lo sigues como lo sigo yo, él siempre tiene su fe puesta y firme. Y tú tuviste una experiencia única con Charly que te decía, pastor, sígame hablando. No quería ni hacer el concierto, sígame hablando, pastor. O sea, porque ve la sed que había en él, la necesidad, o sea, y siempre estamos en contacto con él también, y así sucesivamente. O sea, hay un proceso en la vida como le pasa a Brian, o sea, él se alejó, se descarrió, pero ahora vuelve otra vez, ¿ok? Y entonces yo tengo una opinión, el proceso no debe ser tan largo, porque Dios nos llama a que nosotros le sigamos de corazón. Dios nos llama a nosotros que creamos en Él verdaderamente y no lo hagamos falso a su palabra, a su llamado. Tenemos que buscar de Él más. No hacernos religiosos. Hay gente piensa que uno... a mí me ha pasado muchas veces, porque hablo de la palabra del Señor donde quiera que me encuentro, cuando se me da la oportunidad. Ellos creen que yo estoy metido las 24 horas en la iglesia. No. Nada que ver. No. No. Sino que es la experiencia que Dios vivida a través de Cristo en nuestras vidas. Bueno, Pedrito, te quiero dar una noticia que te acabas de colgar la soga al cuello que acá te están poniendo. Pastor, qué buena voz tiene. Esperamos con la guitarra que nos cante la próxima. Así que ya está comprometido. A que cantes. Gracias por los mensajes que estamos recibiendo, Doris, Jimmy, todas las personas que nos están mandando mensajitos en estos momentos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Yo diría, digamos que, qué sé yo, no hay ciertas cosas a veces. Entendemos a los jóvenes. Y claro, lógicamente, claro, hemos tenido nuestros hijos pasaron esa etapa también. Lógicamente nosotros pasamos también esa etapa. Nuestros hijos, bueno, nuestra hija hoy por hoy lógicamente ya se casó y tiene los ilesos, ¿no? Ella se casó, tiene sus hijos, su familia, está ministrando en la iglesia, etcétera, etcétera. Tenemos otro varón que, bueno, que a pesar de que conoce, digamos, la palabra desde niño, pero él decidió, bueno, y él hola, siempre nos ve en el programa, así que la otra vez me dijo, mamá, hola, hi Peter, how are you? Le mandamos saludos a Pedrito, que está en casa. Pero él conoce, digamos, la palabra, ¿no? Algún día Dios hará la obra como que la tiene que terminar en él. Algún día. Ya, esa es la fe. La fe, o sea, ¿no? La promesa de él. Claro. Sé salvo tú y tu casa. Bueno, no, Hechos 16:32 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tu casa. ¿Ok? Y vuelvo a repetir, tu casa. Y tu casa. Y digo y repito para toda nuestra comunidad. Es primero Dios, sí. Segundo es la familia y tercero la iglesia. Sí. No se olvide de esto. Primero Dios sobre todas las cosas. Segundo es la familia. Y en tercer lugar es la iglesia. Claro que sí, o sea, eso es lo principal, o sea, que no nos tenemos que olvidar. A veces también encontramos grupos, lamentablemente, que primero le dan más énfasis a las cosas de la iglesia, y a veces he visto durante todos estos años, tengo alumnos, de todo hemos visto
que muchos lamentablemente han perdido su familia por estar las 24 horas en la iglesia. Eso es un fenómeno. Hay que atender las cosas de lo que es la familia, la necesidad de la familia, todos estos casos. Es una dieta saludable. La escritura habla sobre todo esto, Norma. Yo me quedo fascinado con las escrituras, que tienen unas enseñanzas profundas, sencillas, que Dios ha preparado para nuestras vidas. Solamente que tenemos que tomarlas en serio, ¿me entiende? Para que Él haga la obra en nuestras vidas. Otra de las cosas, las malas enseñanzas, casualmente más adelante estaremos hablando lo que pasó la iglesia primitiva, ¿me entiende? Algunos dicen que no había, en aquellos tiempos no habían problemas, había más problemas que ahora, y se puede ver como si estuviera viviendo actualmente, y eso sucedió hace 2000 años. Entonces, las cosas de Dios, y Él no promete que va a ser todo fácil. Dice, al que venciere le daré la corona. Ahora, la vida cristiana es una carrera espiritual. Como dice el apóstol Pablo, claro, que nos graduaremos cuando estemos en la presencia de Él. Mientras tanto, Él todavía está trabajando conmigo. Está andando con el cincel, está como el alfarero que forma el barro, todavía me está puliendo, porque todavía hay aspereza que tiene que salir, y nos graduaremos cuando estemos en la presencia del cierto. Así es. Así que bueno, no, hay muchas cosas se verán, o sea, ahora que tú vas a tocar un poquito, pero quiero hacer un poquito de hincapié, o sea, hoy día nos despertamos todos con la noticia, o sea, tan triste, que hemos estado orando por lo que sucedió, ¿no? Con esta niña, y cosas así se verán cada día más y más. Estamos en los últimos tiempos, y nuestro, qué sé yo, en estos momentos nuestras oraciones para con la madre, para con la familia, con toda su familia de esta nena que lamentablemente falleció, ¿no? Y muy, 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 muy triste, y bueno, más con todo el lío que se armó del Amber Alert, y yo soy de las personas que no importa la hora que sea, 100% con el Amber Alert a la hora que sea, porque eso nos a orar nos lleva siempre a nosotros. ¿Sabe que, recordando un poco, dice que Dios juzgó en los días de Noé, porque el corazón del hombre era depravado, estaba inclinado solo a la maldad. Exactamente. Y Pablo advierte a Timoteo, en los últimos días habrá una operación especial del carácter del hombre, ¿me entiende? Y podemos ver una sucesión de listas. Y sabe que en Sodoma y Gomorra, Dios no quiere castigar a nadie, pero dice que nuestro pecado hace que nosotros seamos juzgados. O sea, ¿qué quiere decir? Cada cosa que nosotros cometemos va en contra de nosotros, porque es así como nosotros traemos el juicio de Dios en nuestras vidas. Y esto es lo que estamos evitando, que mucha gente, cuando regrese Cristo, ya no será el mismo como vino la primera vez. No, ya no, ya. Él vendrá como juez. Y él es justo. Si no, no es Dios. Él es justo. Casualmente de eso vamos a tocar. Tú sabes que hay una, no sé si tú te acuerdas, hay un corito que dice, líbrame de la ira que vendrá. Líbrame, claro. Claro, líbrame de la ira que vendrá. Por supuesto, de eso hablamos siempre, Norma. Nosotros... Y dice, que termina, dice, Cristo le dice a hombres y a mujeres que todo el que creyere, la salvación. Es algo tremenda el mensaje cantado. Claro, nosotros estamos aquí al frente de la comunidad. Quiero decirle, todo el mundo, hay mucha gente que habla de profesionales, de doctores, de abogados, y, ¿no? Son como los pavos reales. Cuidado que se ha abierto un programa de todos doctores ahora. Ahora, déjame decirle, los doctores tienen la misma necesidad que una persona que no tiene educación. Claro. Tiene que buscar de Dios. El hecho que es profesional, el hecho que haya tenido una educación o la oportunidad o la suerte de hacerlo, eso no te resta que no tienes que buscar a Dios. Tú tienes más necesidad. ¿Sabe por qué, Norma?
hablamos muchas veces de la sociedad, pero ¿sabe? En mi experiencia, en mi caminar de la vida, yo diría que no es una sociedad detrás de las cuatro paredes, detrás de todo lo que hace la gente, esta clase de gente. Es la suciedad de la cultura. Caramba, ya le agregué, le cambiaste la letra. Es la suciedad que hay adentro. No se llega a sociedad. Sociedad es una persona que da ejemplo. Una persona que se maneja bien, respete las leyes de Dios y las leyes humanas. ¿Me entiende? Es buen ciudadano, de carácter firme. Por eso que necesitamos. Nosotros solamente estamos aquí por personas simples y comunes y corrientes. No. Todos necesitamos de Dios. Tanto el humilde como el educado, no educado, el culto, necesita de Dios. ¿Sabe que esta clase de personas necesita más de Dios? No. Más lejos están de la cosa, más conocimiento tienen, hasta es peor. ¿Me entiendes? Bueno. Así que bueno, Pedrito, yo te dejo que prediques. No sé cuál es tu tema en el día de hoy, pero ahí te dejo el púlpito. Bueno, claro que hay que hablar. Sabe que hay mucha gente, Norma, que le da un poco de miedo hablar del Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia y termina con la revelación a Juan por medio de un ángel de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente piensa que el Apocalipsis, porque habla de signos, de señales y todo, es un libro tan sencillo, corriente, saber o interpretación. La Biblia es muy importante interpretarla en 4 diferentes formas. La Biblia siempre ha sido una historia, escultura, la ubicación geográfica, como en el Antiguo Testamento se dan los nombres de ubicaciones geográficas que hoy vienen a ser naciones y pueblos, y hemos estado estudiando anteriormente el lenguaje, ¿me entiende? La traducción a veces cambia algunos puntos de vista al lenguaje moderno de hoy en día en inglés. Por eso es que bueno revisar las escrituras en esa dirección. Ahora, la otra parte es que la escritura quiere que nosotros nos acerquemos a Dios para tener otra vez un contacto con Él. Quiere restaurar nuestras vidas delante de Dios. O sea que, en otras palabras, la Biblia está escrita para que nosotros hagamos la paz con Dios a través de Cristo, ¿cierto? Eso es lo que habla en Apocalipsis. Quiero dar un poco de síntesis del Apocalipsis para llegar a la iglesia de la Odisea. Le va a interesar bastante porque la iglesia habla de moda, habla de adelantos. Es como si fuera la iglesia del día de hoy. No, la iglesia de la Odisea no tiene nada que envidiarle al día de hoy a la iglesia de Canadá o de Norteamérica y en otras partes avanzadas en el mundo. Sigamos. Ahora, ¿cuál es la clave de este libro? La clave de este libro, amigo de Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Cristo se revela a su discípulo amado Juan. ¿Cuál es el propósito principal de este libro? Es revelar a Jesucristo como el Redentor del mundo. Es el único Redentor del mundo y el conquistador del mal. Él es el Redentor del mundo y conquistador del mal. No hay mal que se oponga a Él. Él es el conquistador del mal. Y el juicio viene ya para el hacedor del mal muy pronto, cuando Él venga a su regreso aquí a la tierra. Además, ¿cuál es el otro propósito? Además, amigos, es presentar su obra simbólica. Mira cómo Dios se revela por adelantado. Mira, es presentar su obra simbólica, el programa mediante el cual desempeñará su gobierno y su obra aquí en la tierra. El programa mediante el cual desempeñará. O sea que Apocalipsis ya está revelado el programa, cómo será, cómo es Dios, ya nos ha adelantado a cómo será su
programa para que cómo se desempeñará cuando ella venga en su segunda venida, de su gobierno y su obra aquí en la tierra. No habla del cielo, aquí en la tierra, cuando suceda su retorno. Ahora, ¿quién es el autor? Vamos viendo de a poco que es muy posible que haya sido el discípulo amado de Jesús. ¿Quién era el discípulo amado? Los exégetas bíblicos dicen que era Juan, hijo de Zebedeo. Ahora, ¿cuándo sucede esto? La revelación. Dice que Juan estaba preso en la isla de Patmos, que está ubicado en la actual Grecia. He preguntado a muchos amigos griegos ortodoxos si esta isla todavía existe y sirve como lugar de prisión. Dice que no pueden entrar sino por un barco o por un avión. Todavía sigue siendo la isla de Patmos un lugar para hacer la prisión a los que han cometido delito. Por la causa, ahora, ¿por qué estaba perseguido él? Por la causa de su fe cristiana. Ahora, era muy conocido en las iglesias del Asia y se consideraba profeta. Hay muchos hoy día que se dicen apóstoles y profetas. El cano ya se cerró, mi amigo. El cano se cerró. No se crea que usted es apóstol, profeta. El único apóstol es el apóstol Jesucristo en nuestras vidas. Usted puede ser usado por Dios, pero no se olvide, usted es siervo. Usted no es más que un siervo, y el siervo de Dios es esclavo a su Señor. Ahora, el porqué del mensaje mediato a las 7 iglesias. Mire, ¿cómo es Dios? Él pudo enviar un mensaje a otras organizaciones, un mensaje a otras cosas, pero inmediatamente envía el mensaje a las 7 iglesias. ¿Sabe por qué? Porque Él estableció la iglesia en Pentecostés. Él la instituyó. Él dejó personas encargadas a los discípulos, a sus apóstoles, para llevar el reino quinto de Dios. Y Él viene otra vez por la iglesia, y es por eso que le da los 7 mensajes, y a cada uno les habla adecuadamente y les dice lo que es. Y vamos a hablar de la iglesia de la Odisea. Ahora, ¿cuáles eran las iglesias? Eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea, lo que nos interesa hoy. Ahora, como podemos ver y observar, estas iglesias, amigos, habían sido organizadas bajo el ministerio ¿de quién? Del gran apóstol Pablo. En Éfeso, que es la actual Turquía. Éfeso es la actual Turquía. ¿Se da cuenta que es bueno saber la ubicación demográfica y geográfica de los acontecimientos que se dan en la Biblia? Ahora, mientras la persecución en contra de los cristianos crecía, desde afuera la iglesia del primer siglo también enfrentaban problemas internos, como el día de hoy, problemas internos. Hay muchas iglesias que no se llevan a sí mismos, porque tiene tantas doctrinas diferentes. La gente se pregunta, ¿por qué tantas religiones? Sí, hay muchas religiones porque mucha gente se ha hecho su propia religión. Muchas religiones tienen su propio profeta. Muchas religiones tienen una revelación especial de su profeta, ya sea mujer o ya sea hombre, y han hecho dioses de ellos. ¿Sabe cómo se conoce toda esta cosa? Porque estas clases de revelaciones se alejan del concilio evangélico, y creen que ellos solamente tienen la verdad. La verdad está en Cristo, mi amigo. La verdad no está en una religión, sino está en Cristo Jesús. Ahora, enfrentaron problemas internos. Tenían que luchar contra los sufrimientos. ¿Por qué era el sufrimiento? La persecución. La iglesia en aquel entonces estaba perseguida. ¿Por quiénes? Generalmente eran los romanos que enforzaban la persecución, pero había los
los escribas, los saduceos, toda esta clase de gente. Casualmente el concilio de Jerusalén al comienzo no reconoció a la iglesia cristiana, pero Cristo lo había establecido. ¿Sabe por qué hay tantas religiones y divisiones en todo el mundo? Porque no quieren reconocer el señorío de Cristo. No quieren reconocer que Él es perfectamente Dios, perfectamente hombre. Y por eso que han buscado su propio profeta, han buscado en personas que tengan la revelación para que ellos seguir. La palabra no dicen de ninguna profeta ni una revelación. La revelación está en la escritura, mi amigo. Si lo interpreta correctamente, esta es la revelación de Dios. No necesita de un profeta especial, que tiene que hacer 7 pasos, que tiene que hacer esto, que tiene que subir a la montaña y quiere decir esto, que tienes que pronosticar. Nada de eso. La Biblia es tan simple, común y corriente. Nosotros lo hacemos problema, la religión no lo hace problema. Porque, ahora, ¿cuál era la otra parte? Era la guerra espiritual, la herejía doctrinal y prácticas. Mi amigo, cuando nosotros que estudiamos las escrituras, hay tantas herejías doctrinales dentro de la iglesia y prácticas. Hay tantas cosas, y cuando la escritura es algo, lo que dio, lo que dejó establecido Cristo, tan simple, tan sencillo y tan clara, no hay confusión. El problema es cuando nos vamos por la tangente, le andamos buscando otras cositas para adherirla, toda esta cosa, entonces ahí encontramos un problema, ¿me entiende? Pero la palabra de Dios es guía fiel a nuestras vidas. Ahora, la herejía doctrinal y prácticas. Ahora, otra de las cosas que existía en la iglesia primitiva era la apatía espiritual. ¿Usted cree que porque era la iglesia primitiva no tenía apatía espiritual? No querían compartir el evangelio. ¿Usted se cree que solamente cuando hay iglesias que solamente son egoístas? Voy a decir, la iglesia depende de un líder. Cuando un líder no enseña bien a su iglesia y no la ha adoctrinado bien, una iglesia viene a ser ligera y fácil de ser dominado por estas falsas doctrinas. Yo conozco mucha gente que hay cierto grupo que van a las casas o en las calles. Cuando ven a este cierto grupo, se corren, se esconden. ¿Sabe por qué? Porque no conoces la palabra de Dios. No hay por qué esconderse. El que conoce la doctrina no se esconde de nadie. Más bien, no argumenta, confronta con las escrituras. ¿Cuántas veces me he encontrado con esta gente? Hasta ya quieren convertirse otra vez. ¿Por qué? Me dijo un hermano, hermano, cuando usted predica en la iglesia es como quisiera convertirme otra vez. Le digo, a lo mejor todavía no le has entregado tu vida a Cristo. ¿Me entiende? Eso es lo que pasa cuando uno conoce la escritura. El cristiano debe ser enseñado correctamente, delineado correctamente, que entienda que la vida cristiana es una carrera en medio de los problemas, en medio de las victorias, y que no se aparta de su fe. Eso es lo que quiere que Cristo hagamos de nuestras vidas. No importa cuál sea el problema, pero lo seguimos a Él. No le seguimos por vista, pero lo seguimos por medio de la fe en Cristo Jesús. La fe no tiene virtud por sí sola. Hay mucha gente que habla la fe sin límites y toda esta cosa. Yo he conocido muchos evangélicos norteamericanos que predican un evangelio norteamericano, hablan de fe, pero sin embargo, hablan de fe para enriquecerse ellos. Eso no es. La fe es para nosotros podamos venir a los pies de Cristo. No importa, Él quiere prosperar, progresar en nuestros caminos en todo nivel, no solamente en el dinero. No es una obsesión en este sentido. La apatía. Habían pasado, ahora, ¿cuántos años había pasado? Habían pasado 60 años de la ascensión de Cristo. Y la pregunta central era, como el día de hoy,
Ha pasado 2000 años. Hay gente que está en la iglesia, bueno, Cristo no viene, ¿cuándo vendrá? Ya nos hemos cansado de esperar. No vale la pena servir a Cristo. A veces hay tantas cosas que hay que hacer. Hay gente que dice, he dejado tantas... Usted no dejó nada, mi amigo, para entregarse a Cristo. Usted solamente dejó dolor de cabeza atrás. No ha dejado nada, no se engaña así. Ahora, Cristo prometió volver, pero ¿qué haría con los problemas de la iglesia? Consecuentemente, Cristo revela su plan por medio de un ángel. ¿A quién? A Juan. Y el primer mensaje a las 7 iglesias es, en estas, estaba incluida la iglesia de Laodicea. Ahora, quiero desarrollar un poco esto. Hagamos un poco ahora del análisis de la iglesia de Laodicea, de cómo era esta iglesia. Laodicea estaba ubicada a 70 kilómetros al sureste de Filadelfia, estaba cerca, y a 145 kilómetros de Éfeso, la Turquía actual. Quiere decir, todos estos eventos se desarrolló en la actual Turquía. A lo mejor tenía otro nombre antes. Era una ciudad, como era esta ciudad de Laodicea, de Éfeso. Dice la Escritura que era una ciudad próspera, una ciudad pudiente, con bancos prósperos, cuentas bancarias, de industrias y textiles, escuela de medicina, que se ven en el día de hoy en Canadá y Norteamérica. Ya le dije a un comienzo, la iglesia de hoy en Norteamérica se aparece a la iglesia de Laodicea. Mira cómo Dios ya había revelado por medio de los Espíritus Santos 2000 años de que la iglesia de Norteamérica, iglesia de Cana, sería de la misma forma de la iglesia de Laodicea. Por eso que le reprende por su amor. Ahora bien, cuando leemos en Apocalipsis capítulo 3, 15, si tiene su Biblia, ábralo, y dice así: porque yo conozco, le está hablando a la iglesia de Laodicea, porque yo conozco tus obras. Dios conoce, Cristo conoce tus obras. Por eso que no le podemos engañar a ti. Si te estás haciendo el ileso, te haces el loco de eso, que te estás haciendo a cosa de Dios, que no. Él sabe, Él te conoce. Él lee tu corazón, mi amigo. ¿Crees que tú no sabes? No. Él sabe todas las cosas. No te engañes a ti mismo, porque Él pesa tu corazón. Él te pone en la balanza. No te creas que tú eres el mero. Dios es el mero, no eres tú. Ahora, dice, porque yo conozco tus obras. Le dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Aquí están algunos que creen que siempre salvo. Si yo creo en Cristo, ya estoy en gloria. La Biblia es bien clara. En los días de Noé solamente 8 se salvaron. Y cuando venga Cristo, no te creas que tal vez de todas si has creído solamente en Él, sino que guardado su palabra. Dios no es hombre para que mienta ni se arrepienta. Él es Dios. Está hablando aquí a la iglesia. Dice, porque no eres frío ni caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Un mensaje fuerte para las iglesias de hoy y de Laodicea de aquel entonces. Hagamos ahora una analogía del agua. Ya termino. El agua fría sirve para refrescarse. Sabe que cuando usted está en el verano, se toma un vaso de agua heladito. A alguna gente que le gusta tomar
se toma una coronita, sacan de la refrigeradora y se toma una coronita y sacian su sed. Eso no es lo que aconseja la Biblia, ya hablamos sobre ese problema, pero no lo voy a repetir. Pero el agua fría sirve para refrescarse cuando está sediento, cuando usted tiene una sed de camello como en el desierto, sacia su sed. El agua caliente es para fines medicinales. Ahora, ¿cuál es la analogía del agua tibia? Dice, el agua tibia no es útil para ninguno de los dos casos. Ahora, con esta analogía, las obras de la iglesia de la Odisea hacen que Cristo quiere vomitar a los creyentes de su boca. Él es fiel, Él es justo, Él es Dios, es amor, es fuego consumidor. Pero aquí está diciendo que Cristo quiere vomitar a los indiferentes de su boca, pero todavía tiene tiempo para arrepentirte de esto. En este término muy vividos, el Señor rechaza los esfuerzos desganados de los cristianos conformistas. La iglesia de la Odisea se engañaba solo en cuanto a su espíritu. ¿Por qué? Como era rica, dice, estaba ubicada en una ciudad rica, una ciudad próspera, una ciudad, vamos a decir, como Canadá. Nadie se acuerda de Dios, pero sí se acuerda de ganar los billetes, porque puede hacer tanto dinero y tanta cosa y ahorrar en el blanco. Ya yo les hablé que el dinero cuando habla sufre. Lo voy a repetir en el futuro. Y dice, se engañaba sola en cuanto a su espíritu, porque era rica. Asumía que de ninguna cosa tenía necesidad, pero en realidad se había empobrecido espiritualmente. Asumía que no tenía ninguna necesidad. Claro, cuando tiene cuentas bancarias, cuando está lleno de tantas cosas, no te acuerdas de nadie, pero cuando te viene un cáncer por ahí, nadie te puede curar, pero ahí recién te acuerdas de Dios cuando ya nadie le importa. Cuando hay dinero, no es vano tener dinero. La iglesia creía como tenía vestimentas costosas. Mira la moda. La iglesia creía como tenía vestimenta costosa, estaba bien vestida y no obstante su espíritu se encontraba desnuda. Desnuda. Mira cómo Cristo envía el mensaje a la iglesia. Tú eres rica. Tienes vestidos ostentosos. Tienes zapatos de guatón. Yo sé tanta gente que se compra vestidos de $2,000-3,000. Yo he visto unos cristianos líderes evangélicos que se andan gloriando por ahí, que se compran zapatos de $2,500, $2,000, anda haciendo algarabía, pero mándale un pobre que le pida un centavo, no le dan nada. Tú no te irás al cielo así. Aquí está en la Biblia bien clara, mi amigo, mi amiga. La palabra de Dios es fiel. Estaba bien vestida, no obstante su espíritu se encontraba desnuda. Pensaba que la presencia física, ahora la presencia física tiene que ser alto, rubio, de ojos azules. Yo lo llamo, no son normales esta gente. Pensaba, la presencia física indicaba la capacidad de ver espiritualmente. Ya tiene que ser un evangelista norteamericano para que nos guíe bien. No puede ser un europeo, el que domina la cultura. No puede ser un hispano, un moreno, no. ¿Por qué? Tiene que ser uno que sea de las Naciones Unidas. Mentira del diablo. Mentira de la sociedad. Perdone mi expresión, de la sociedad. Pensaba que la presencia física indicaba la capacidad de ver espiritualmente, cuando en realidad estaba ciega de las realidades espirituales. Ahora, Cristo nos da el oro espiritual, vestiduras blancas de los cielos. Eso es lo que hace Él. Es cuando tú ves al cerdo, le pones vestido blanco, en minutos va y se embarra otra vez en el charco, porque es cerdo.
le puede vestir de tantas cosas buenas, pero como la naturaleza de él está en el barro, se va y se embarra otra vez. Es la figura como Dios, nosotros nos embarramos en estas cosas como un marrano, no tenemos conciencia, pero Cristo te saca de ese lugar y te viste de vestiduras blancas, no por los méritos tuyos, sino por los méritos de Él, porque Él quiere tenerte por toda una eternidad. La disciplina del amor de Dios es el arrepentimiento, celosos para alejarnos del peligro, estado tibio del espíritu. Eso no es bueno. Y Él dice, estoy a la puerta y llamo. Mire, estoy a la puerta y llamo. Mire, en busca de entrar a su propia iglesia. Mira cómo Cristo busca de entrar a su propia iglesia. Si su pueblo no lo reconoció, es igual. Cristo quiere entrar a tu corazón, pero no le dejas. Ay, no. Hay una dureza, hay una incredulidad de fe. Dice las señales del último tiempo, dice, si se encontrará fe en alguien. Eso mismo lo que sucedió en los días de Noé, en los días de Sodoma y Gomorra, y viene ahora en los días de nuestro Señor Jesucristo, previo a su venida. Ahora, dice, al que venciere, ¿qué es lo que significa esto? Al que venciere, después de cruzar todos los obstáculos, a lo mejor está llegando con poca fuerza, pero has perseverado en el camino de Dios. Dice, el perseverancia es el clímax del cristiano, vencedor aquí en la tierra. Tiene que ser vencedor aquí. Algunos creen que tiene que ser vencedor en el cielo. Aquí, mi amigo, tu carácter aquí. Si te han enseñado que solamente tienes que pensar en el cielo, una enseñanza mala. La palabra te dice, los frutos los tienes que mostrar aquí, porque arriba no necesitarás nada, porque tendrás un cuerpo glorificado en la presencia de Él. No habrá casamiento, no habrá nada de eso, porque la palabra de Dios dice que tenemos que ser testigos aquí en la tierra y en la vida venidera con Cristo Jesús. ¿Quieres tener la vida venidera con Cristo Jesús? Abre tu corazón. Reflexiona. Es el momento de reflexionar, de buscar. No muchos se van a salvar, pero es momento de tomar decisión. No estás cansado de tantas cosas. Busca de Dios, arrepiéntete. La clave es a la iglesia de la Odisea, que Dios dice que se tiene que arrepentir. Tenemos que buscar más de Él. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Pedro, y qué bonito terminar con ese versículo ya que estuviste hablando. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Yes. Llamadle mientras tanto está cercano. Creo que está en Isaías, me parece, 55:6, me parece. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta programación y el mensaje de Pedro. Los esperamos la semana que viene con otro tema, con otras noticias y con todo lo que está aconteciendo en la ciudad de Toronto y en el mundo. Esperamos que tenga un feliz fin de semana largo, que lo disfrute con toda la familia, lleve a sus hijos a todos los eventos que hay. Hay muchísimos eventos para los niños, y si por ahí nos vemos en alguno, ahí nos saludaremos. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros y los esperamos la semana que viene. Recuerde de escribirnos al Facebook, Corazón Corazón. Yo estoy también en Instagram y tengo con Norma Alicia, pero también es parte Corazón a Corazón. Y llámenos al 416-414-0093.
a la hora que sea, si necesita oración, lo que necesite, puede estar en contacto con nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos la semana que viene. Bendiciones, bye bye. De corazón a corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca o llámenos y únanse a la familia de Corazón a Corazón.